El Evangelio al día. Un encuentro con la palabra de Dios. Les habla Carlos José Romero. ¿Qué hay? Buenos días. Hoy celebra la Iglesia la memoria, entre otros muchos santos, de Fray Pío de Pietrelcina, un muy célebre capuchino italiano que vivió un extraordinario proceso de descubrimiento, de revelación de Dios en todo lo que hacía. No solamente en su gran labor en el ministerio de la penitencia, en el ministerio de la ayuda y el consejo espiritual, sino también en su propia carne, que tuvo que sufrir pues una serie de dolencias, de gravísimas enfermedades, que él no solamente pues soportó, sino que además ofreció al Señor. Fue además privilegiado con una serie de momentos extraordinarios de profundo encuentro con el Señor. Fue en ese aspecto un místico. También pues experimentó los estigmas de la cruz de Cristo. Fue una persona que, por si fuera poco en lo que tuvo que ser probado en su vida, en 2 ocasiones fue perseguido, incluso vilipendiado por parte de la propia Iglesia y de la jerarquía. Sin embargo, todo eso en ningún momento le hizo caer en la depresión, y mucho menos hizo decaer el sentido profundo de santidad que su figura suscitaba en tantos y tantos días de atención espiritual, de horas y horas en el confesionario. Bien, el Evangelio de hoy, de San Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: No llevéis nada por el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero. Tampoco tengáis 2 túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguno no os recibe, al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de los pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Es lo que Jesús nos dice a cada uno de nosotros, pues todos los cristianos somos predicadores. Y la predicación implica no solamente la palabra, sino la acción. Y una acción de encuentro, de curación, de sanación de las enfermedades, de todo tipo de enfermedades, de discriminaciones. La buena noticia tiene que ser predicada en todos los lugares, a todo tipo de personas. El cristiano, además, es alguien de por sí dinámico. No puede solamente pretender quedarse en un solo sitio. El Evangelio ha de ser predicado en buenos momentos y en malos momentos, y hacerlo además con testimonio, pobremente, sin grandes aspavientos,
sin manifestación ninguna de superioridad. Ahí vemos el caso de nuestro Padre Santo Domingo. Él se dio cuenta de que la predicación era una actitud profunda de diálogo, de acercamiento, de misericordia, de entender a la otra persona, de dialogar con ella y exponer con clarividencia de palabra y de obra quién es Jesús y cuál es la buena noticia que nos viene a traer. El relato de hoy pues está en relación con San Pío de Pietrelcina y lo que él vivió durante casi 50 años o más de 50 años en San Giovanni Rotondo, aquel alejado monasterio. Se llama la ostra marina. Era una ostra marina que, como todas las de su especie, había buscado la roca del fondo para agarrarse firmemente a ella. Una vez que lo consiguió, creyó haber dado en el destino claro que le permitiría vivir sin contratiempo su ser de ostra. Un día, durante una tormenta en la profundidad del mar, de esas que casi no provocan oleaje en la superficie, pero que remueven el fondo de los océanos, un pequeño grano de arena entró dentro de ella. Aunque cerró rápidamente sus valvas, así lo hacía siempre que algo entraba en ella, pues es la manera de alimentarse que tienen las ostras, ya había entrado y la ostra no pudo hacerlo de siempre. Bien pronto constató que aquello era sumamente doloroso. El grano de arena le hería por dentro. En vez de digerirlo, más bien la lastimaba a ella. Quiso entonces expulsar ese cuerpo extraño, pero no pudo. Ahí comenzó su drama. Lo que Dios le había mandado pertenecía a aquellas realidades que no se dejan integrar y que tampoco se pueden suprimir. El granito de arena era indigerible e inexpulsable, y cuando trató de olvidarlo tampoco pudo, pues las realidades dolorosas que Dios envía son imposibles de olvidar o de ignorar. Frente a esta situación no le quedaba más remedio que luchar contra su dolor, rodeándolo con él, y entonces vio que tenía una hermosa cualidad desconocida para ella. Era capaz de producir sustancias sólidas que normalmente las ostras dedican a su tarea de fabricarse un caparazón defensivo, rugoso por fuera y terso por dentro, pero que también pueden dedicar a la construcción de una perla. Y eso fue lo que sucedió. Poco a poco, con lo mejor de sí misma, fue rodeando el granito de arena del dolor que Dios le había mandado, y a su alrededor comenzó a formar una hermosa perla. Normalmente las ostras no tienen perlas, sino que son producidas solo por aquellas que se deciden a rodear con lo mejor de sí misma el dolor de un cuerpo extraño que las ha herido. Muchos años después de su muerte, unos buzos bajaron hasta el fondo del mar. Cuando la sacaron a la superficie, se encontró en ella una hermosa perla. Cada uno debe preguntarse qué ha hecho con ese granito de arena que Dios ha puesto en su vida y que tenemos la oportunidad de convertirlo en una perla. Y esto es todo por hoy. Buenos días.